Jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en la 12ª sección. Hoy vamos a tener una forma muy especial de recoger el listado de asistencia, por lo cual les pido que tomen atenta nota. Vamos a tener un cuestionario muy complicado que exige que usted tome atenta nota, tome las ideas clave y lo importante que finalmente para usted sea el contenido de este módulo. Esperamos entonces continuar con el tema y vamos a empezar a ver que también existen unas prohibiciones que la ley ha dispuesto para las autoridades. El artículo 9 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo nos dice, entre lo que está prohibido a las autoridades en el artículo 9, numeral primero, negarse a recibir las peticiones o a expedir constancia sobre las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo presento un derecho de petición escrito, no se puede abstener la autoridad de recibirlo. Es su obligación. Igual de colocarle allí entonces un radicado. Por eso uno siempre que lleva un derecho de petición lleva el original y una copia. ¿Por qué? Porque esa copia es la que te va a servir de prueba. Tienes que recurrir luego a una tutela para proteger tu derecho de petición, o que tienes que colocar una denuncia, una queja, un reclamo porque no te dan respuesta de petición. Entonces, hay la obligación finalmente de dejar la constancia de que se presentó ese derecho de petición. Y para eso, cuando es escrito, hago original y copia. Pero también hay la obligación de dar constancia cuando ese derecho de petición es verbal. Cuando es verbal, entonces yo simplemente le digo, señor rector, con derecho de petición le solicito copia del proyecto educativo institucional. Necesito, por favor, me dé la constancia que yo hoy, 21 de abril de 2021, siendo la 1 de la tarde, le solicité con derecho de petición. La autoridad pública tiene la obligación de expedir esa constancia porque está prohibido negarse a hacerlo. Es decir, si se niega, estaría incurriendo una falta. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que presenta. Sucede mucho cuando las autoridades ya tienen definidas el formulario. Entonces usted va a una empresa de servicios públicos y tiene que completar la petición que reclama, así y este es el formulario. No, pero yo además voy a dejar este escritico. No se puede, sí se puede. El negarse a recibir documentos está prohibido. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no lo exija. Vamos a ver en qué casos la presentación del documento lo debo hacer yo de manera personal, es decir, face to face. Pero hay casos en que no, en que yo lo puedo hacer a través de otra persona o a través del correo. O ahora estamos entonces haciendo a través de los medios electrónicos a efectos del decreto 491 del 2020, que por la pandemia entonces permitió que las peticiones se hagan todas a través de los medios electrónicos y ninguna autoridad entonces podría negarse a exigiendo la presentación personal del peticionario. El numeral cuarto, las autoridades les queda prohibido exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad.
Si cuando usted matriculó yo su registro civil y después usted vaya a hacer otro trámite y le dice traiga su registro civil, y dice no señor, este ya está acá. Si para su matrícula su padre dejó fotocopia de la cédula, ya la institución no te puede volver a pedir la fotocopia. Si usted para solicitar la pensión fue a Colpensiones y usted ya había aportado la cédula cuando se afilió, ya no le pueden volver a pedir esa cédula. O una certificación que ya está ya en esa institución, no se puede pedir de nuevo. Entonces es importante que tengamos previsto igualmente que les está prohibido exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. Entonces, ¿qué pasa? Cuando para realizar una gestión o determinado trámite ya hay una norma, ya existe una ley, por ejemplo, que diga qué se necesita, cuáles son los documentos para tramitar, por ejemplo, su licencia de conducción. Ninguna inspección de tránsito del país podría inventarse un requisito más, porque les está prohibido a las autoridades exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trata la gestión, o crear requisitos adicionales. Reproducir actos suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión. Ustedes ya saben que es un acto administrativo, es la manifestación de la voluntad de la autoridad, de la administración, que va a cambiar, a generar efectos jurídicos. Un decreto, una resolución, son actos administrativos, un acuerdo, una ordenanza. Entonces, esos actos administrativos particulares o también los generales son tratos. Yo como ciudadano los puedo demandar ante la jurisdicción, ante la rama judicial. Cuando les hablen de jurisdicción, les están hablando de la rama judicial. Y en la rama judicial hay una jurisdicción especial para eso, que es la de lo contencioso administrativo. En esa jurisdicción de lo contencioso administrativo están los jueces administrativos, los tribunales de lo contencioso administrativo y el Consejo de Estado. Esa es como la cabecita arriba del Consejo de Estado. Entonces, un acto administrativo, bien sea particular o concreto, o bien sea general o abstracto, puede ser sujeto de que se declare la nulidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, por parte de un juez administrativo y luego en segunda instancia de un tribunal administrativo y en algunos casos del mismo Consejo de Estado. El efecto jurídico cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, para que nunca se les olvide, competencia ciudadana necesaria. Cuando se declara la nulidad de un acto administrativo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, por un juez administrativo, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o por el Consejo de Estado, para el derecho, esa norma nunca existió. Ese es el efecto. El efecto jurídico es que esa norma nunca existió. Mediante un acuerdo municipal, el municipio X de Cartago, por ejemplo, escribe un acto administrativo de acuerdo municipal y se crea un impuesto. Como los impuestos no se pueden crear por los entes territoriales,
entonces cualquier ciudadano puede demandar ese acto administrativo. ¿A dónde? En la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en un proceso, pues, que eso ya lo van a entender solo los abogados, esa ya no es una competencia ciudadana, sino competencia de los abogados, va a lograr que ese acto administrativo sea declarado nulo. Cuando se declara la nulidad de ese acto administrativo, quiere decir que ese acuerdo municipal que ordenó recaudar un impuesto nunca existió. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues devolver la plata de todos los que hayan pagado. Porque no había como una especie de enriquecimiento ilícito del Estado. Estado, y usted, ¿por qué me cobró esa plata? Ah, pero el decreto, ¿cuál decreto? Ese decreto nunca existió. ¿Por qué? Porque fue declarado nulo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el numeral sexto del artículo noveno del Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo? Que cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, la administración no puede venir a reproducir de nuevo el mismo acto administrativo, a no ser que las condiciones de hecho y de derecho que soportaron, que motivaron la expedición de ese acto administrativo que fue declarado nulo, ya hayan desaparecido, ya sean otras totalmente diferentes, y solo en este caso, porque si no, imagínense, volvería un juego. Yo, autoridad, despido un acto administrativo. Yo, autoridad, despido el acto administrativo mediante el cual aprueba el presupuesto del instituto educativo. Entonces, un estudiante va y demanda y el contencioso administrativo declara la nulidad de ese acto administrativo. ¿Cuál es el efecto? Ese acto administrativo nunca existió. Pero ¿qué tal que la autoridad pudiera entonces pedir tal cual como estaba otra vez el acto? Y dice, sí, ese fue declarado nulo, pero el 0,50 fue declarado nulo, pero el 0,58 aquí está. No me puede. Cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, la autoridad no puede venir y transcribirlo y volver a expedir. ¿Qué más no pueden hacer las autoridades? Asignar la orientación y la atención del ciudadano a personal no capacitado para ello. En eso se incurre mucho. Es muy dado por las administraciones poner en la ventanilla única, que es el contacto directo con el ciudadano, a la persona de menor nivel jerárquico y de hecho generalmente con menos competencias y conocimientos. Y entonces nos está diciendo el numeral que la orientación y la atención del ciudadano tiene que ser allí colocada personas idóneas, capaces, con conocimiento sobre todo de la misma entidad. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. Eso es un poquito complejo. Yo se los voy a explicar hasta donde es competencia ciudadana. No se los va a explicar con el rigor que se lo explicaría a usted una academia de derecho. ¿Por qué? Porque ustedes no son abogados. Quiere que muchos sean abogados, la mejor carrera del mundo. Existe la universidad nuestra, que es la institución universitaria Visión de las Américas, una universidad de más de 30 años de Medellín, y ya con más de una década en ella, ya en su segunda promoción de abogados, excelente pensum, como bueno, como buena
ella. Entonces, usted tiene que saber como competencia ciudadana que frente a un acto administrativo particular y concreto, y allí que yo les dije, competencia ciudadana, módulo anterior y tras anterior, existen actos administrativos de interés particular y concreto, van dirigidos a mí, o de manera general o abstracta, van dirigidos a la comunidad. Cuando son particulares o concretos, como me están a mí generando un efecto jurídico frente a mí, como hay una afectación mía en ese acto administrativo, entonces existen unos recursos. Son el recurso de reposición y el recurso de apelación. Apréndaselo como el derecho al pataleo. Cada que una autoridad administrativa expresa su voluntad en un acto administrativo, usted que es el afectado por ese acto administrativo tiene derecho al pataleo, a interponer los recursos. Existe un recurso que es el recurso de reposición, que es algo así como decirle a la misma autoridad, mire, yo creo que usted equivocó, reconsidere. Y el recurso de apelación, que dice va el subsidio de reposición. Yo presento un recurso de reposición y el subsidio de apelación, entonces ¿qué pasa? Si la autoridad ve que no debe cambiar su decisión, ella misma, reposición, reponer, entonces se lo escala, se lo manda, se lo envía, lo traslada a su jefe inmediato. Y ese va a decidir como recurso de apelación. Apelación es ante quién? Ante el superior jerárquico. Y reposición es ante quién? Ante él mismo. Los recursos de reposición y apelación se envían a la misma persona, al que escribió el acto administrativo. Pero si yo presento reposición y apelación, esa persona ya sabe que una vez resuelva la reposición, va a tener que escalarla al jefe inmediato para que responda por la apelación. Entonces, ninguna autoridad puede negarse a recibir los escritos donde yo interpongo esos recursos. Les explico hoy, competencia ciudadana. Resulta que usted trabajaba para la alcaldía y el alcalde pide un decreto de los institutos. Como el alcalde no tiene superior, entonces yo voy a pedir un recurso de reposición, porque ahí no había apelación. Esta es la máxima autoridad del mundo. Que le digan al alcalde, reconsidere el alcalde, o indicar el norma. Pero digamos que el secretario del gobierno ordena que le cierren la tienda, le cierren la tienda a su papá, dado que hubo un proceso administrativo que terminó de esa. Esa manifestación de voluntad de la administración, yo tengo el derecho a presentar recursos. Entonces yo voy y digo al secretario de gobierno, señor secretario de gobierno, dentro del término estipulado del tiempo que está estipulado después de que me notifican para yo presentar ese recurso. Entonces, generalmente estamos hablando de 10 días hábiles. En esos 10 días hábiles yo voy y presento un recurso. Y el secretario de gobierno dice, no, yo no recibo eso. Allí estaría cometiendo una conducta prohibida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. No dar traslado de los documentos recibidos a quien debería decidir
dentro del término legal. Vamos a ver más adelante que cuando usted presenta un derecho de petición y no se lo lleva a la autoridad que es, esta autoridad tiene la obligación de hacer el traslado de ese derecho de petición. ¿A quién? Al que es competente. No hacerlo estaría entonces cometiendo una conducta prohibida a las autoridades. Demorar en forma injustificable la producción de acto en su conocimiento o obligación. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. ¿Qué es eso? Tiene que ver con lo que acabamos de ver. Competencia ciudadana, algo que todos ciudadanos deben saber. Cuando a mí me notifican, es decir, me enteran y me dicen un escrito de notificación, me enteran de que hay un acto administrativo particular o concreto, a partir de ese momento yo tengo 10 días para presentar mis recursos. Entonces, ¿qué pasa con la administración? La administración tiene que esperarse esos 10 días a ver si yo presento recursos. No puede entrar a ejecutar lo que decidió. Sino que tiene que esperar a que pasen los términos que tengo yo como peticionario, como ciudadano, para presentar un derecho de petición solicitando se revoque ese acto. Mientras ese acto no esté firme, es decir, no haya pasado ese tiempo, yo no podría, porque está prohibido, ejecutar el vale, digamos, para que se entienda ese acto. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o las providencias judiciales. En el caso de las providencias judiciales, esto no solamente es una prohibición, sino un delito. Cuando hay una decisión en firme, es decir, contra ella ya no procede ningún recurso porque se guardó ese tiempo prudencial. Cuando hay una decisión en firme, las autoridades tienen que ejecutar esa decisión, es decir, hacer valer. O en el caso de una providencia judicial, el juez de tutela obligó en su decisión a la institución educativa a recibir al joven que había sancionado expulsándolo del colegio. ¿Qué le está diciendo el Código de Procedimiento Administrativo del Consejo Administrativo? Le está prohibido a usted abstenerse de ejecutar esa orden judicial. Si usted no cumple con la orden que dio el juez de una tutela, por ejemplo, estaría no solamente incurriendo en una falta disciplinaria producto de no acatar estas prohibiciones, sino que posiblemente se vería inmerso en un delito que es el fraude a resolución judicial. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que condenen a la administración. Entonces, cada que hay una sentencia
que ordene la administración, por ejemplo, indemnizar a alguien. Las entidades públicas tienen que hacer la previsión de los recursos en el presupuesto para cumplir esa obra. Al colegio nunca lo han demandado, nunca. Demandaban a la secretaría, demandaban a la nación, pero esta vez demandaron al colegio y el colegio perdió. Y le toca pagar una plata, 20 millones de pesos. Entonces le están diciendo aquí, le está prohibido abstenerse de incluir en el presupuesto de ingresos esos 20 o esos 50 millones de pesos más y simplemente aprovecharse la camisa y la chaqueta y lo hice bien. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o entregar sin justa causa las solicitadas o denegar sin justa causa las solicitadas. En un proceso administrativo en el que yo participe, yo puedo pedir las pruebas, no decretarlas o denegarse a ello es una conducta prohibida. Porque así como la institución educativa tiene el derecho a aportar sus pruebas, el implicado también tiene el derecho a presentar las suyas. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para el control de sus actos. El rector sabe que usted va a demandar un acto administrativo. Entonces lo intimida, lo presiona para que no lo haga. Esa es una conducta que le está prohibida a esa autoridad. Cualquiera por la razón que quiera, teniendo la razón, puede demandar una acto. Vamos entonces, luego de mirar esas prohibiciones, que espero hayan quedado muy claras, a mirar en nuestro código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que existen unas cosas que llamamos nosotros los abogados y que así se llama en el código, conflicto de intereses, causalidades de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Entonces, usted le llevó una queja al rector y la queja es de un alumno que es el hijo del rector. Ahí hay un conflicto de interés. El interés general pues sería aplicar la justicia que se demanda allí, pero está en la presencia otro, y es cual que está ahí juzgado del mismo. Vamos entonces a mirar cuáles son los conflictos de interés
cuáles van a causar el impedimento y cómo se da ese impedimento y la recusación. El numeral primero del artículo 11 nos dice: tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control y gestión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Entonces, si en esa actuación administrativa que estoy resolviendo choca el interés general, el bien común, con intereses particulares míos, de mis hijos, de mis nietos, mis sobrinos, mi cónyuge, mi esposa, los padres de mi esposa, entonces allí hay un impedimento. Yo debería declararme impedido para pronunciar la voluntad de la administración y producir una decisión en un procedimiento. Haber conocido el asunto por oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el lugar precedente. Entonces, muchas veces, alguno de esas personas que tienen ese lazo conmigo ha tenido contacto, ha tenido que con decisión anterior, por ejemplo, en ese asunto. Entonces, yo tengo que declararme impedido. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes habría indicado su curador o de la persona interesada en el asunto. O sea, algunas personas tienen un curador, tienen un tutor que le maneja sus negocios. Entonces, cuando mi cónyuge, mi compañero permanente o los parientes hasta el cuarto grado de sanguinidad, segundo civil, sean, o yo mismo sea el tutor o curador de una persona con interés allí en ese resultado de ese acto administrativo, allí habría una causal de impedimento. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa representante, apoderado, dependiente o administrador de los negocios del servidor público. Existir litigio contra veces de autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Entonces resulta que el docente orientador hace parte del comité de convivencia y llega al comité de convivencia escolar el trámite de una conducta en la cual el niño que va a ser finalmente allí investigado y sancionado de cierta manera resulta ser la persona que está en un litigio, en un proceso de derecho, en un juzgado civil o cualquier otra índole laboral, conmigo o con mi esposa o con mi compañera permanente o con mis hijos o con mis sobrinos, entonces yo tendría que decir: venga, yo estoy aquí impedido. Yo no puedo participar de esta decisión porque obviamente no sería objetivo. Todo lo que se está buscando en estos programas de impedimento es la objetividad, la imparcialidad con que se actúa al momento de manifestar la decisión.
haber formulado algunos de los interesados en la actuación su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente. Entonces, igual, cuando hay litigio penal, es obviamente menos. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad implacable. Pues resulta que la persona que está implicada es el mejor amigo mío. A mí me van a casar. No, la persona que está implicada es casualmente enemigo mío. Entonces, existen otras, pero ya usted entonces se va imaginando y están escritas en el artículo, se pueden encontrar todas esas causales. Cuando se dan esas causales, el servidor público, para cuidar el interés de la función pública, debe declararse impedido. ¿So pena de qué? De ser recusado. ¿Quién se declara impedido? Yo mismo. Esa es una decisión, digamos, ética y de derecho, porque obviamente legalmente tendría que declararme impedido. Si no lo hago, no estoy cumpliendo la ley. Pero si no lo hace, habilito un derecho en el otro, en el perjudicado de mi decisión. Y es el recusarme. Recusación, no se les puede olvidar. ¿Qué es la recusación? Pues cuando el rector, cuando el coordinador disciplinario, cuando el coordinador académico, cuando el comité de convivencia vaya a tomar una decisión y alguna de las personas que van a tomar allí la decisión, o todas, o si es una decisión unilateral, el que va a tomar la decisión termina estando en una causal de las que acabamos de ver y él mismo no se declara impedido, entonces yo voy a presentarle una recusación. Señor, yo lo recuso. No lo acuso, lo recuso. Es decir, le estoy diciendo que se aparte de ser quien toma la decisión. ¿Por qué? Porque obviamente su decisión no sería objetiva, no sería transparente, no sería imparcial. Esa es la recusación. Estamos de acuerdo. Tenemos nosotros igualmente que además de existir la posibilidad para que las autoridades ellas mismas se declaren impedidos, y si no, existiría el derecho para presentar la recusación. Eso es bueno que ustedes lo sepan, yo no voy a entrar en el detalle de decir ante quién se presenta, cómo se presenta, porque ustedes no están recibiendo la formación. Pero sí por lo menos usted sepa que yo no estoy obligado, me perdona la mala expresión, a aguantarme, a mamarme, tomando una decisión que va a afectar mis intereses a una persona que lo va a hacer de manera parcializada. ¿Por qué? Porque allá en su corazón tiene un lazo de relación, o al contrario, tiene un odio, un rencor que cobrar, que va a hacer que su decisión no sea imparcial, objetiva. Vamos a hablar entonces del derecho de petición. El derecho de petición es el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ese artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y del Control Administrativo termina siendo entonces la reglamentación del artículo 23 de la Constitución Nacional. Es la Constitución la que dice que todo ciudadano, perdón, toda persona, corrijo, toda persona tiene derecho a hacer peticiones respecto a las autoridades. Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso. Cuando yo hago un derecho de petición, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cartilla. Entonces usted va a hacer un break de un minutico, va a tomar papel y lápiz y vamos a hacer un derecho de petición. Yo se lo voy a editar. Ese derecho de petición entonces iniciaría diciendo: Dos Quebrada Risaralda, coma, abril 21 de 2000, abril 21 de 2021. Doctor o licenciado XX, el rector de su institución. De bajito que coloco yo entonces el cargo, rector de la institución educativa. Y luego encabezo diciendo el nombre, entonces, Valeria Cardona Ayala, identificada con la tarjeta de identidad número, el número de mi tarjeta, expedida en la ciudad de Dos Quebradas de Risaralda, coma, con derecho de petición. Con derecho de petición. Establecido en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Pueden colocar abreviado CN, C.N. Y en el artículo 13 y sucesivos del Código de Procedimiento Administrativo. Y de lo contencioso administrativo. También pueden colocar del C de código, punto P de procedimiento,
punto A de administrativo, punto C de lo contencioso, punto A, CPAC, CPAC. De usted respetuosamente solicito y aquí coloco una especie de subtítulo, pretensión o petición, como usted dijo. Entonces, hasta aquí que ha dicho nuestro derecho de petición. ¿Quién soy yo? Si soy mayor o menor de edad, cuál es mi tarjeta, cuál es mi cédula, y que estoy utilizando un recurso que me da la Constitución y la ley, que es el derecho de petición. Y además de recordarle entonces aquí que eso tiene una normatividad clara como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 y sucesivos del Código de Procedimiento Administrativo. Aquí les hago una previsión, competencia ciudadana. Esto no es de abogados, competencia ciudadana. Cuando hay una norma general y una particular, prevalece la norma particular. Pues lo que vamos a encontrar en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo del derecho de petición es la norma general. En algunos casos existe norma en particular. Y en ese caso aplica la norma particular. Les voy a colocar un ejemplo para que lo veamos en la próxima clase. En la próxima clase, cuando veamos una cosa que se llama el silencio administrativo, vamos a ver que el silencio administrativo, de manera general, es decir, siempre, en casi todo caso, se presume que es negativo. Pero si usted se va a la norma de la ley 142, la ley 142 del 94, que es la norma de servicios públicos, va a encontrar que los derechos de petición, cuando son de servicios públicos domiciliarios, el silencio administrativo siempre será positivo. Entonces yo digo, ¿cuál aplico? Entonces, bueno, ¿cuál es la norma especial allí para el caso concreto? A la de servicios públicos. Estamos en un tema de servicios públicos y hay una norma que me habla del derecho de petición para los servicios públicos. Aplico esa. En lo que esa no diga algo, entonces recurro, tomo prestado de cuál, de la norma general. Hago esa prevención porque, por ejemplo, usted el día de mañana presenta el derecho de petición para que le paguen su pensión de vejez. Y entonces usted va a decir, mire, lo que pasa es que yo hice un seminario y a mí me enseñaron como competencia ciudadana que los derechos de pensión eran que los vieron los 15 días y ya va más de 15 días. ¿Y qué le va a decir con pensiones? Qué pena. Hay una norma particular. En este caso, una regla que estableció la misma Corte Constitucional que dice que el derecho de petición de una pensión de vejez tiene de término 2 meses. Como yo estoy pidiendo mi pensión y hay una regla que aplica al derecho de petición de pensión para los términos, entonces allí no puedo decir, es que el Código de Procedimiento Administrativo dice con 15 días. No, son 2 meses porque hay una norma particular y siempre que exista norma particular prevalece la norma particular sobre la norma general.
competencia ciudadana, eso no es de abogados. No vayan a desperdiciar ni vayan a votar lo que copiamos del pedacito de derecho de petición. Llegamos hasta la petición, la petición. No lo vaya a dejar desperdiciar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la clase de hoy, voy a enviar un formulario para la asistencia como lo veníamos haciendo. Que tengan muy buena noche, que hayan escuchado muy bien. Hoy de qué hablamos, de algunas acciones que están prohibidas y de la posibilidad de la recusación cuando esa autoridad, teniendo un conflicto de interés, no se declara impedido. Tocamos igualmente el tema de los recursos. Y entonces usted sabe que por regla general, siempre que hay un acto administrativo de carácter particular y concreto que me afecte a mí, yo puedo presentar unos recursos que se llaman reposición y apelación y que vamos a ver más adelante. Por ahora es importante que vayamos construyendo aquí lo que la autoridad puede, lo que no puede hacer, cómo es la interacción con los ciudadanos, sobre todo en los temas donde van a haber decisiones, actos administrativos que van a cambiar el entorno jurídico de las personas. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Allí vamos a avanzar ya significativamente y espero que haya puesto mucha atención, que haya tomado algunos apuntes, por lo menos de las ideas principales, para que finalmente vayamos avanzando como se debe en este webinar.